Acá, a ver. Bueno, acá está lo que estamos viendo esta semana, ¿verdad? El 0202, terminando, digamos, que en realidad era de la semana pasada, y el 0203, que son límites infinitos y límites laterales. Y abajo hay, como ven acá, que dice que en la sección de actividades de autoevaluación de la unidad va a haber una actividad intermedia de la unidad, como dice acá en amarillo, ¿eh? Sobre los temas estos que se indican, ¿sí? Esto va a estar disponible desde después de que terminemos la clase que viene, la del viernes, todo el fin de semana, hasta el lunes, un poco después de mediodía. La idea acá, aparte de hacer una evaluación intermedia en lo que se ha visto hasta ahí, hasta ahora, es que vean cómo va a ser lo que vendría a ser la misma dinámica de lo que sería un parcial. Acá estoy en la sección de actividades de autoevaluación y por acá abajo, esta era la anterior, la que hicimos de la unidad 1, que se puso un foro acá por si alguien quiere preguntar alguna duda de cómo se corregía o algo, o cómo se hacía. En realidad que está la resolución acá hecha. Y acá abajo está esta actividad. Entonces ustedes van a encontrar acá lo que aparece un cuestionario, y cuando le den acá en el cuestionario van a aparecer preguntas, ¿sí? Le dan así, y acá cuando dice previsualizar el cuestionario o algo por el estilo, no sé qué es lo que dice, en el caso de los estudiantes, ahí le van a empezar a aparecer las preguntas, o sea, los ejercicios van a aparecer acá, y no a todo el mundo le va a tocar los mismos ejercicios, o sea, esto va a elegir aleatoriamente del banco de preguntas los ejercicios que cada uno va a tener que hacer, ¿no? En lugar de ser los mismos dos ejercicios o lo que sean para todo el mundo, aleatoriamente van a ser diferentes, como si hubiera varias versiones del parcial, ¿sí? O de la actividad. Ahí simplemente van a ver como se dice, el enunciado de la pregunta. A ver si le pongo uno acá, ven a modo de ejemplo, le aparece así, pregunta tal, acá le aparecen ya las dos preguntas, ¿sí? Entonces, y simplemente acá abajo de las opciones que le da es leído y no leído, porque ese cuestionario, así como está la única, es solamente para que vean el enunciado y no para que contesten ahí. Por eso, y como hay que ponerle alguna respuesta, le pusimos eso, que le pongan leído y listo. Y después, con eso van a tener entonces los enunciados. Les recomiendo que los copien o hagan una impresión de pantalla por si se tiene algún problema de conexión. ¿eh? Más adelante, mientras lo van haciendo, porque eso le va a llevar un montón de tiempo. Y después, y ojo que, a ver, no dice nada de límite de tiempo, ¿no? A ver, déjeme ver qué dice, cuestión estará activo, a ver, déjeme entrar de vuelta a ver si dice algo de límite de tiempo. No, en este caso no tiene un límite de tiempo, me parece, porque acá por lo menos no lo dice. Pero en el parcial sí lo va a tener. Cuando se haga el parcial, una vez abierto el cuestionario, van a tener, creo que 2 horas o algo por el estilo para contestarlo, ¿sí? Para subir las tareas. O sea, el parcial va a ser con un horario limitado, ¿no? No así esta actividad que pueden tardar en contestar. Les explicaba, acá en la actividad simplemente van a ver los enunciados de los ejercicios
Y después, acá en actividad, en esta tarea de la actividad, ahí es la entrega de la resolución. Así que acá van a hacer la entrega de el PDF con la resolución de todos los ejercicios. En este caso es en un solo PDF los dos ejercicios en un mismo PDF. ¿Sí? De ser posible, traten de hacerlo en hojas separadas, ¿sí? Pero bueno, acá a ustedes les va a aparecer para entregar el PDF, y, y listo, ¿tá? Después nosotros lo vamos a corregir igual que lo hicimos con la anterior actividad. La única diferencia es que acá no hay una tarea por cada ejercicio, sino que son los dos ejercicios juntos en la misma tarea. Y ya. ¿Alguna duda con respecto a esto? Creo que se entendió, ¿no? Es muy parecido al anterior, la única diferencia es que el enunciado, en lugar de estar como estaba acá en un PDF fijo, va a estar acá, lo van a acceder acá y va a ser aleatoria la elección de las preguntas. ¿Sí? Bien. Volviendo a la temática de hoy, digamos, la idea hoy era ver si queda algo primero el tema de límites por propiedades, digamos, y ahora les voy a pasar a mostrar. Esto qué raro está acá. Este era lo que estábamos haciendo la semana pasada. No sé si a alguien le quedó alguna duda de esto de acá, que sería bueno liquidarlo ahora antes de seguir con el siguiente tema, que son límites infinitos y límites laterales. Hola, profe, buenas tardes. Yo quería Hola. consultar sobre el 3D, que no lo entendí bien. El 3b, este de acá, Sí, sí, se exacto. sabe que existe este límite. Bueno, a ver. Déjame ver, vamos a agarrar el lápiz. El tema es el siguiente. Dice que se sabe que existe el límite cuando x tiende a -1 de f de x y vale 4. ¿Sí? Bueno, no tengo acá la definición del límite, pero ¿qué significa eso? En general, la definición del límite escrito como lo vimos, digamos, lo pueden ver con entornos o la definición con valores absolutos, que es un poquito más fácil, me parece, que quiere decir que el límite, en general, que el límite cuando x tiende a c de f de x igual a L, esto por la definición que quiere decir que para todo epsilon positivo existe algún delta positivo, tal que si x pertenece, si x pertenece no, si x menos c en valor absoluto es menor que delta, pero mayor a 0, o sea, no es x igual a c, para todos los x que verifiquen esto, se va a cumplir que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Esta es la definición general del límite de f de x igual a L cuando x tiende a c. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Mm? Sí, está ahí, O sí. sea, o sea que es L si cualquiera sea el epsilon, no puedo encontrar un delta que haga que esto se verifique. Ahora, ¿qué quiere decir acá en el caso de la función esta que dice que el límite cuando x tiende a -1 es 4? Bueno, quiere decir que el c es -1 y que el L es 4. Entonces, ¿cómo me queda eso?
que se va a verificar, porque lo dice acá, que la letra, que el límite de f, a ver un poquito, voy a borrar esto. La letra dice que el límite, cuando x tiende a -1 de f de x, de esta función, de este ejercicio, es 4. Entonces, para todo epsilon positivo, va a existir un delta positivo, al que si el valor absoluto de x menos -1, o sea, x más 1, ¿verdad? Que queda para este c igual a -1, ¿sí? Como c es -1, acá me queda x menos -1, que es x más 1. Menor que delta, entonces se va a cumplir que el valor absoluto de f de x menos 4 es menor que epsilon. 4 porque este es 4 y entonces por eso pongo este 4 acá. ¿Sí? Esto es entonces en particular la definición de límite cuando x tiende a -1 y el resultado del límite es 4. Y bueno, y fíjense lo que pide acá, lo que pregunta, si es cierto o no, si es cierto o no, en este caso, si se puede hallar un delta tal que sí, x más 1 menor que delta, fíjense que es exactamente lo mismo que dice acá, valor absoluto de x más 1 menor que delta, ¿sí? Entonces el valor absoluto de f de x menos 4 menor que x a menos 5, o sea, lo mismo que dice acá, lo único que empieza a la menos 5, ¿sí? Entonces, si esto se cumple para todo epsilon positivo, en particular, si tomo epsilon igual a 10 a la menos 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda que existe un delta positivo tal que si 0 menor que valor absoluto de x más 1 menor que delta, del delta que la definición del límite me dice que existe, entonces f de x menos 4 es menor que 10 a la menos 5. Es lo que dice acá, o sea que sería cierto. La única salvedad que yo dije en la clase pasada es que esto debería ser para los x pertenecientes al dominio de la función. Que no lo dice acá, pero hagamos de cuenta que la letra dice, perdón, x no, sí, está bien acá, x perteneciente al dominio de la función. Que porque no lo aclara acá. Bueno, entonces supongamos que el -1 es un punto de acumulación del dominio, y entonces va a haber algún entorno en el que estos x estén en el dominio y tenga sentido plantear f de x. ¿Bien? O sea que lo que se plantea acá es simplemente un caso particular de la definición de este límite. Y es que a mí se me ocurre, o sea, ¿qué quiere decir que el límite es 4? Que se puede encontrar, hacer que todas las imágenes de la función estén tan cerca de 4 como yo quiera, si los puntos, los x, están lo suficientemente cerca del -1. Bueno, el como yo quiera, en este caso a alguien se le antojó que fuera 10 al -5. A alguien se le antojó que quiere que las imágenes estén tan cerca de 4 como una distancia menor a 10 a -5. Y bueno, la definición del límite dice que sí, que eso se puede lograr, basta con que los x estén lo suficientemente cerca del -1. O sea, existe un delta tal que si esto se verifica, entonces esto de acá va a ser cierto. ¿Tá? Con la única salvedad que hay que agregar que x pertenezca al dominio de f, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido eso. Así que hagan de cuenta que acá en la letra le pusieron eso. Tal que si x esto, y x pertenece al dominio de f, entonces esto es cierto.
¿Se comprendió mejor? Sí, profe, muchas gracias. Es simplemente que a alguien se le ocurrió usar esto como epsilon. Sí, no ¿Ah? sabía justo de dónde salía el 10 a la menos 5, pero nada, ahora sí entendí. Es Gracias. que sale de la galera, ¿eh? Porque la definición del límite dice que cualquier epsilon que a uno se le antoje va a existir un delta. Entonces a uno se le puede antojar epsilon igual a 23. ¿Eh? Y se va a cumplir con 23 acá en lugar de epsilon. Y habrá igual a una mil millonésima. Y bueno, también va a haber algún delta para ese epsilon en el cual esto sea menor que una mil millonésima. Lo que en este caso se quiere mostrar acá que es totalmente arbitrario. Lo importante es que acá dice para todo. ¿Eh? Entonces cualquiera que a uno se le antoje de cerca, por más que sea infinitamente cerca, 10 a la menos 52 el epsilon, igual va a haber un delta que hace que esto se verifique. ¿Alguien más tiene alguna duda de este asunto? ¿No? Bueno, en un momento que voy a mutear porque hay un ruido de fondo por ahí. Okay. Bueno, si no hay más dudas de esa parte, que digamos la parte más elemental del límite y el uso de propiedades y la definición, podemos pasar a los ejercicios de otra guía, que es la C203. A ver qué es esto. Ahí. Acá lo voy a borrar esto. Ya se los muestro. La otra guía, bueno, ustedes ya la conocen de todas maneras. Es esta, que tiene 2 hojas, creo. A ver si son 2 hojas. Y bueno, y a ver si podemos completar esto, o también pueden tener dudas de alguna actividad que esté en el teórico propuesta, ¿no? Alguna demostración, hay algunas cosas que en el teórico capaz que deja para demostrar ustedes y también pueden tener dudas de eso. Esto, ahí. El tema de esto es límites infinitos y límites laterales. Acá la primera parte es todo de límites laterales, y creo que acá, por aquí, debe haber algo de límite infinito. Sí. Límite infinito en este caso, acá en lo que se ve en este repartido, en esta guía, es porque hay dos intervenciones del infinito, pueden haber en un límite, ¿sí? Acá se refiere, todos estos son cosas donde puede darse que el límite, no, vamos a pasar al azul, el límite de f de x cuando x tiende a c sea infinito. El otro caso, pero creo que todavía no se ve acá en estos documentos, es lo que se llama límite al infinito, que es cuando lo que se va a definir así, como el límite cuando x tiende a infinito, a más infinito, por ejemplo, de f de x, y acá le puede dar un valor L. ¿Sí? Esto creo que todavía no es lo mismo, y a esto le llamamos límite al infinito, porque x es el que tiende a infinito. Y en cambio acá estamos hablando de límites en un punto concreto, pero donde los valores de la función
en lugar de estar tan cerca de un L como uno quiera, lo que sucede es que no están acotados los valores de la función cerca de C. O sea que en palabras, digamos, coloquiales, se puede hacer que el valor absoluto de f sea tan grande como uno quiera, si los x están lo suficientemente cerca de c. Es lo que se llama una asíntota vertical, porque cuando uno grafica estas funciones, por ejemplo, si uno graficara la función 1 sobre x, la función 1 sobre x da una gráfica así, que es una hipérbola. No, un momento, que otra vez me olvidé de cambiar de lápiz. Es una hipérbola, entonces hace una cosa así. Esto lo deben de haber visto en álgebra en algún momento, supongo, si no lo van a ver. Esto es una hipérbola. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando acá está el 0, ¿sí? Si yo tomo un entorno de 0, de cierto tamaño, las imágenes me van a quedar acá, de acá para abajo y de acá para arriba, ¿sí? O sea que en valor absoluto son más grandes que este valor, ¿no? Las f de x. Si yo tomo un entorno más chiquitito, o sea, el delta más chiquito, entonces logro que, digamos, las imágenes me van a quedar de acá para arriba. Voy a bajar esto porque se me termina la gráfica, ¿no? Y de acá para abajo, ¿no? O sea que en valor absoluto van a ser mayores. Y si yo quisiera que, a ver, voy a seguir la gráfica acá, más o menos. Si yo quisiera que los valores absolutos de la función sean más grandes que este valor m que está acá, que estén de acá para arriba, en valor absoluto de la función, y por supuesto que acá entonces me va a quedar, si ese era m, acá me va a quedar de menos m para abajo, ¿no? Y eso se puede lograr tomando los puntos más cerca del cero. Eso en la función 1 sobre x es muy fácil de ver, ¿sí? Si yo quiero que valor absoluto de f de x sea mayor que m, o sea, cuando f de x es esta función que yo grafiqué, que es 1 sobre x, entonces necesito que 1 sobre x en valor absoluto sea mayor que m. O sea que invirtiendo esto, me quedaría que el valor absoluto de x sea menor que 1 sobre m. Y entonces yo podría elegir 1 sobre m igual a delta. Cuando me dan m, elijo delta igual a 1 sobre m, y fíjense que esto es el valor absoluto de x menos 0, ¿no? Y entonces se va a verificar que puedo hacer que las imágenes de la función sean tan grandes como yo quiera, en valor absoluto, si la x está tan cerca del 0 como sea necesario, que en este caso es una distancia 1 sobre m. Bueno, eso es el concepto de límite infinito, ¿sí? Que no dice que las imágenes se acercan a un valor tanto como yo quiera, sino que se hacen tan grandes en valor absoluto como uno quiera. Y en las gráficas eso se ve de esta manera, o podría ser, ahora voy a hacer una, ¿qué otro color tengo por acá? En negro. O podría la gráfica ser, supóngase, que en algún punto hace así, se va para arriba y después vuelve de arriba y hace así, ¿no? Entonces en ese caso sería en este punto, perdón, no, esto, acá sería, esta sería la asíntota vertical, ¿no? Acá está mi trabajo, ¿no? Pero la única diferencia es que acá en los dos lados va hacia arriba y acá en un lado va hacia arriba y otro para abajo. O sea, se puede dar cualquier combinación. Pero todas se escriben de la misma manera, ¿no? Se escribe que el límite es igual a infinito. Cuando las dos van para arriba se le puede poner un más acá y decir que es más infinito.
Si las dos van para abajo, se pone menos infinito. Y si uno va para cada lado, le ponen infinito solo, o a veces se pone más menos infinito. O infinito solo, como quieran, es lo mismo. Bueno, eso con respecto al tema del límite infinito, que es un concepto nuevo. Y acá lo de los límites laterales es más intuitivo, porque es más parecido a lo que vimos de límite. Lo único que acá el tema es que los puntos, cuando se consideran los límites laterales, se consideran los intervalos alrededor del punto C. Si uno tiene el punto C donde está calculando el límite, en lugar de tomar intervalos de radio delta nada más, toma, cuando es el límite tendiendo a C más, toma los puntos solamente en esta mitad del intervalo, C más. Y cuando se habla del otro límite lateral, el límite por izquierda, o sea, teniendo a C menos, entonces los X pertenecen a esta mitad del intervalo. Entonces es ver lo que pasa cuando se acerca lo suficientemente al punto C por la izquierda o por la derecha, y no en ambos lados a la vez como en el límite común. Ya vimos algunos de estos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Y un teorema importante de límites laterales es que un límite existe solo si existen los dos límites laterales y son iguales. Eso está en el teórico y en los videos, y sería que, digamos, que el límite de f de x, cuando x tiende a c, es igual a L, o sea, el límite que vimos, que ya hemos estado viendo, que considera todo el entorno a la vez, el entorno reducido. Esto es cierto, sí, solo si el límite de f de x, cuando x tiende a c menos, es igual a el límite de f de x, cuando x tiende a c más, y por supuesto es el mismo valor, el mismo L. Entonces, acá veíamos que estas gráficas donde hay un quiebre, ahí hay límites laterales en estos casos, pero no hay límite a secas, digamos, ¿no? Porque acá, por ejemplo, si, a ver si, no puedo agrandar esto, así puedo, sí. Si acá en esta función la x tiende a, esto supongo que es menos 2, a menos 2 por la izquierda, la i tiende a 1, ¿verdad? A este valor, la i tiende así al 1. Pero si tiende a menos 2 por la derecha, menos 2 dije bien, por la derecha, como las imágenes son estas, tiende entonces a este punto. Y entonces el límite por la izquierda le va a dar 1, y el límite por la derecha le va a dar 2, 3, 4. Entonces no son iguales el límite por izquierda y por derecha, por lo tanto acá no hay límite. En cambio, si fuera el punto, si fuera acá tanto tienda por izquierda como por derecha, le va a pasar que, bueno, que en este caso tiende a menos 2 por acá y en el otro a menos 2 por el otro lado, ¿no? No les quiero dibujar esto acá, déjenme borrarlo. En realidad, digamos, uno siguiendo la gráfica haría así, así. Y si lo miran el eje Y, que es donde están las imágenes, sería así y así. En ambos casos tiende a menos 2. Entonces acá el límite por izquierda y por derecha son lo mismo, y por lo tanto acá sí hay límite. ¿Se entiende eso? Sí, una Sí. consulta. Entonces, Sí. la función 1 sobre x no tendría límite definido, sino solamente por izquierda y por derecha. En x igual 0, sí, efectivamente. Sí. Pero aparte en ese caso el límite es infinito, ¿no? Lo que pasa es que esto de los límites laterales
digamos, a ver si voy a este otro que teníamos acá. La función 1 sobre x, lo que pasa es que cuando x tiende al límite de 1 sobre x, cuando x tiende a 0 menos, sería menos infinito, porque es infinito, pero además sabemos que es negativo, y el límite cuando x tiende a 0 más, de 1 sobre x, o sea, por el otro lado, es más infinito, porque da muy grande, pero positivo. ¿Sí? El tema es que recuerden que cuando decimos que el límite da infinito, estamos diciendo justamente que no hay límite en el sentido clásico, ¿sí? No hay un límite L, sino que las imágenes no se acercan a un valor tanto como uno quiera, sino que se hacen tan grandes como uno quiera. O sea que esto es simplemente una anotación de lo que dice que las imágenes se hacen muy grandes, no que se acercan a infinito, no vayan a decir eso, porque al infinito no siquiera un número no se pueden acercar porque no hay ni siquiera una distancia. Esto solamente dice que las imágenes son en valor absoluto muy grandes y negativas, y acá que son muy grandes y positivas. Y como a veces uno no sabe el signo, o puede que por un lado sea uno y por el otro, y simplemente se dice que el límite de f de x es infinito sin ninguna explicación acá, digamos, ¿no? Y entonces cuando se da estos límites laterales, también se da este límite. Recuerden que esto no es un caso de límite normal, digamos, clásico. Entonces acá, por convención, se dice que no me importa que de un lado dé menos infinito, del otro más infinito, yo digo que este límite es infinito igual, porque en valor absoluto las imágenes son tan grandes como tú quieras. Por eso esta sería, las imágenes son mayores que m, si x está lo suficientemente cerca. Como acá se pone este valor absoluto, puede dar, si se dan estas dos cosas, se cumple la definición de límite infinito. ¿Sí? Entonces, ojo, los límites laterales cuando, cuando estamos hablando de límites infinitos, ahí sí pueden ser distintos, uno ser más infinito, el otro menos infinito, y el límite en ese sentido existe y es infinito. No pueden decir que sea más infinito ni menos infinito. Para poder decir que el límite de la función cuando x tiende a 0, por ejemplo, es infinito, es más infinito, ahora sí tendrían que ser de los dos lados más infinito, o menos infinito si de los dos lados es menos infinito. Pero bueno, yo le digo, estos son convenciones, ¿sí? Porque no corresponden a la definición de límite estándar, que es la verdadera existencia del límite, es cuando se acercan a un valor. Estos límites laterales a los que se refiere esta parte y el teórico son cuando el límite lateral es finito, ¿sí? No me acuerdo si después en el texto menciona algo de los límites laterales infinitos. Profe, yo tengo una duda con uno de los gráficos de ahí del punto 2. ¿Estos? Sí, Sí, ¿cuál? el primero. Sí, En la sí, parte izquierda. Ahí cuando... a ver si... Ahí está. sí, Ahí la función cuando... En x cuando llega a... sería menos 3 y menos 2. menos 13. Ahí, ¿es 0 o no existe la función ahí? Ah, mirá, acá hay una cosa, yo no me había dado cuenta. Hay un tramo acá en que no hay dominio. Claro. O sea, el dominio de la función, si lo vamos a escribir, aparentemente a marcar, sería todo este intervalo aparentemente cerrado acá, ¿no? Claro. ¿Sí? Y después acá cerrado hasta acá, probablemente abierto, ¿no? Y después no hay más dominio. Entonces, en este caso, bueno, habría que hablarlo un poquito con
en realidad, esto es un punto de acumulación. Yo diría que acá existe el límite y es 2. Porque si X pertenece a un entorno de, ¿cómo se llama esto? Esto es 1, 2, 3, menos 3, de menos 3 del radio adecuado, intersección dominio de F. Yo sé que en la definición de límite creo que lo hace con la intersección de dominio. Entonces f de x pertenece a un entorno de, en este caso, de 2 del radio del radio épsilon, el épsilon que uno elija. No, profesor. Uno podría decir acá que el límite lateral por izquierda es 2 y el límite por derecha no existe. El límite por derecha, en este caso no existe, pero no existe porque está fuera del dominio, ¿no? Si uno define la definición del límite, la hace sin pedir esto, o sea, entonces solamente va a existir el límite en puntos interiores al dominio, porque todo el entorno tendría que estar adentro del dominio. Entonces acá, que es una frontera del dominio, no tendría sentido definir el límite y sí el lateral izquierdo. Eso depende un poco de la definición del límite. Déjame revisar. Y lo mismo pasaría en el punto menos 2, solo que al revés. Lo mismo pasa acá, lo único que acá tendría límite, seguramente tiene límite por derecha, pero no por izquierda, porque esta parte no está en el dominio, todo esto no está en el dominio. Y lo mismo acá, el límite, en este caso además es un límite infinito, pero solamente habría límite por la izquierda, porque todo esto no está en el dominio. No existe. Está, okay. Pero déjame echar un poquito que quiero ver la definición del límite bien como estaba en el teórico. Yo voy a decir cálculo, no. Acá, a ver si les voy a compartir. ¿Dónde estoy? Acá. Les voy a compartir el teórico, el documento. Un momentito que lo voy a ver si ahí y ajustar ancho. A ver, bueno, acá es todo charla y acá está la definición del límite, esta. Vieron que acá hay dos documentos con dos versiones. La versión oficial es esta, que es la de Fabiana. La otra, la que yo les hago acá, digamos, mostrándole el concepto de continuidad y después la definición del límite a partir de él, es, digamos, una justificación de lo otro, pero tomen, si quieren, como oficial la otra definición, porque acá hay algunas sutiles diferencias. A ver dónde está la definición del límite. Acá. Y la sutil diferencia es que yo acá, a ver, lo voy a marcar con un momentito. En este documento yo le pido acá que X pertenezca al dominio de F, ¿sí? Mientras que en esta definición acá no pide que X pertenezca al dominio de F. Entonces, eso significa, como no lo pide, significa que
A ver un poquito que voy a otra vez a... como no lo pide, eso significa que esto, para que exista f de x, ¿sí? Este entorno tiene que estar incluido todo en el dominio. O sea, tiene que existir un delta tal que si x pertenece al entorno reducido, entonces esto se verifica, y si esto se verifica, f de x existe. Y eso significa implícitamente, además, que x pertenece, o entonces, como quieran, x pertenece al dominio de f. O sea, se está suponiendo que, de alguna manera, este entorno está incluido en el dominio de f, mientras que en esta otra definición, no se pide, al ponerse explícitamente acá, que es como hacer la intersección del entorno con el dominio de f, que en esta definición era para asegurarse de que, siendo punto de acumulación, con eso solo me alcanza para saber que el entorno, a ver si lo puedo escribir acá, el entorno de reducido de x sub 0 va a estar intersección dominio de f era no vacío, ¿sí? Y entonces existe por lo menos algún punto en x acá que hace que esto se verifique. Pero con esta definición, esta es más general que la otra, porque esta sirve siempre que el x sea un punto de acumulación. ¿Ven que lo pide acá? ¿Sí? Siempre que x sea punto de acumulación, aunque sea en un extremo, ¿sí? O sea, si yo tengo un intervalo abierto acá o cerrado, no importa. Yo puedo, a ver, lo vamos a poner en verde. ¿Qué es esto? Se me cambió acá. No, yo no quiero cambiarlo ahí. Ahora voy de vuelta. Y ahora lo pongo en rojo. Bueno. Si yo quiero calcular el límite acá, como este es un punto de acumulación del dominio, este límite, esto me va a cumplir la definición, esta, ¿sí? Porque en un entornito, el entorno es así, y el entorno de intersección en dominio de f, que es los x que verifican esto y verifican esto, son solamente los del lado izquierdo, ¿no? Entonces, en esta definición, el límite en una frontera del dominio existe, si no es un punto aislado, ¿no? Si es punto de acumulación, existe con esta definición. En cambio, con esta, ese caso no se da, porque no hay ningún entorno que de los dos lados esté los puntos, todos los x del entorno reducido pertenezcan al dominio. Pero como les digo, tomen esta como definición oficial de límite, y entonces el límite solo existe cuando hay un entorno, cuando hay imágenes de los dos lados del punto de límite. En este caso sería del C. Con esta definición tiene que haber imágenes de los dos lados. Por eso entonces, volviendo al y usando la definición de ese documento, que es el que digo que tomen como oficial, aquí no existe límite. Acá tienen que el límite, cuando x tiende a, ¿cuánto era menos 3? A menos 3 de f de x, no existe, ¿sí? Y el límite cuando x tiende a menos 3 menos de f de x, sí existe y vale 2. ¿Verdad? O sea, acá el límite por izquierda, pero no por derecha, usando esa definición. Y acá, en menos 2, hay límite por derecha, pero no por izquierda. En esta otra hay los dos, pero son distintos. En esta otra función que está acá, tiene por izquierda y por derecha, pero son diferentes.
porque acá el dominio sigue todo corrido, ¿verdad? Podría faltarle incluso el punto, pero en un entorno reducido hay puntos de los dos lados, ¿sí? Y acá también hay dos límites laterales, los dos existen, pero son diferentes. ¿Quedó más claro? Sí, gracias. Bien. Bueno. De esta otra parte de acá que habla de límites, acá sigue con límites laterales. ¿Qué dice acá? Esto simplemente es para que quejar una gráfica, una función que satisfaga estas condiciones, es para que practiquen un poco el concepto de a qué se le llama límite, el límite o límite lateral. Puedo hacer alguno de estos si quieren, a modo de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este primero dice que hay una función, voy a dibujar los ejes en azul, que es dominio 0,4, ¿no? Entonces le voy a poner acá el dominio 0,4, así que el eje, este otro eje lo voy a hacer por acá, y acá sería el 0, y el dominio es 0,4 cerrado, ¿sí? Y dice, fíjense que dice que f de 0 vale lo mismo que f de 1, que f de 2 y que f de 3, que f de 4 vale 1. Así que si el 1 está acá, supongamos, la función tiene imagen acá y vale esto, y en 1 vale esto, en 2 vale esto, y en 3 y en 4, ¿no? O sea, acá por estos puntos pasa la gráfica. Pero dice que cuando el límite cuando x tiende a 1 es 2. Eso significa, si este es el 1, el 2 es de esperarse que esté acá, ¿no? Entonces, fíjense que dice que el límite cuando x tiende a 1 vale 2. Eso significa que muy cerca del 2, las imágenes están cerca de 2. O sea, como que hace algo así, se acerca por ahí y se acerca por acá. Pero acá está hueco, ¿sí? No hay imagen ahí. A ver cómo lo puedo dibujar. Lo voy a dibujar así. O sea que si el límite vale 2, quiere decir que ahí, si bien no hay la imagen, o sea, no es que no haya imagen, la imagen está y está acá abajo, pero no está acá arriba. Entonces, pero la gráfica se acerca al 2 tanto como uno quiera, pero en 2 justo vale esto otro. O sea que hace una cosa así. Cuando f de 2 vale 1, pero perdón, f de 2 no, f de 1 vale 1, pero el límite cuando x tiende a 1 vale 2. Y después dice que a ver qué dice acá, voy a agrandar un poquito porque no se ve mucho. Que el límite cuando x tiende a 3 menos vale 2, dice. ¿No? O sea que cuando tiende a 3 por este lado, vale 2 el límite. O sea que se acerca a Profe, este una valor. consulta. Sí, ¿Por qué en la gráfica que está dibujando, el primer límite sí. dice que x tiende a 1 y Ay, ahí porque me en la equivoqué. O sea, gráfica así es dice simple. 2? Porque me equivoqué, nada más. Así que lo vamos a... Un momento, lo corro. Ahí. Ahora está. Quedó arreglado. Me equivoqué nada más. Por eso. O sea, era alrededor del 1, que estaban las imágenes, pasaban muy cerca del 2, se acercaban mucho al 2, pero el 2 justo estaba acá abajo la imagen. Después dice que cuando él tiende a 3 menos también vale 2, o sea que acá sí no me estoy equivocando, acá tiene que hacer una cosa así, ¿sí? Cuando tiende a 3 menos vale 2.
a 3 más vale, según esto, por el lado del 3 más, vale 1. O sea que acá, de este lado, de 3 por la derecha, se acercan al 1. Y después en 2, el límite en 2 vale 1. O sea que acá pasa, acá sí pasa sin levantar el punto del lápiz, porque fíjense que el límite, cuando x tiende a 2, vale 1, que es lo mismo que vale f de 2. O sea que la función es continua acá, porque el límite cuando x tiende a 2 vale lo mismo que f de 2. Y entonces si uno va a graficar esto, bueno, el resto de la gráfica puede ser lo que sea, porque no dice que no haya más discontinuidades ni nada, pero bueno, una gráfica que se porta razonablemente bien sería esto, y que después hace así y sube hasta acá, ¿no? Ojo que no puede ser vertical, porque si no, no sería función, ¿no? O sea, tiene que ir corriéndose ahí, una cosa así. Si lo hago así, allá lo tengo, el otro trazo lo tengo que borrar. No puede tener dos valores para la misma, para la misma X. Y después hace así, o sale así, y supongamos que, no puede pasar para este lado porque el dominio terminaba en 4, ¿verdad? Era el 0,4 cerrado, era el dominio. O sea que acá, más acá, no hay dominio. Y acá de este lado hace así. Y esta es una gráfica que cumple lo que ahí dice. ¿Sí? Tiene el dominio 0,4, en 0, 1, 2, 3 y 4 las imágenes son esto, en 1 el límite es 2, en 2 el límite es 1, y en 3, por un lado, por la izquierda da 2 y por la derecha da 1. Bueno, eso es el tipo de cosas que pregunta acá en este ejercicio. Después hay otras, pero la idea es que sepan cómo se refleja cada una de estas cosas en la gráfica, ¿sí? O sea, cuando el límite es un valor, si tiene el valor C, en C el límite es L, ¿no? Entonces quiere decir que la gráfica pasa por acá, pero capaz que en este punto, o sea, eso quiere decir que la gráfica como que pasa por ese punto, pero no quiere decir que este punto sea la imagen, capaz que la imagen es otra, como se da en este caso. Entonces podría darse que la imagen esté acá mismo o que esté en otro lado, en cuyo caso no sería continua la función. Y cuando decimos que el límite por izquierda vale algo, quiere decir que, pongámosle en este otro punto, quiere decir por izquierda que hace así y se acerca. En ese punto puede que la imagen esté ahí o que esté en otro lado, no sabemos. Y por derecha capaz que tiene otro límite, ¿no? Capaz que hace así, que tiene otro límite, o capaz que ni existe. Pero supongamos que tiene otro límite, entonces quiere decir que por derecha sale en otro lado. Y la imagen capaz que es uno de estos dos, capaz que no es ninguno, o capaz que está acá. O capaz que no hay imagen en este punto. Este punto D. Bueno, eso es lo que tienen que practicar un poco para ver cómo se refleja en una gráfica el hecho de que haya un límite, límite, o por izquierda o por derecha. Y después hay otros ejemplos acá. Y esta otra, ahí esta ya habla de, sí, lo mismo. Lo único que acá los dominios no están acotados. Y acá le da alguna información sobre el signo. Esto está interesante porque le da el dominio y le dice cuál es C más y cuál es C menos. Y después están estos ejercicios de acá, que son creo que estos son todos con infinito, con límites de infinito. ¿Hicieron algo de esto?
Sí, profe, yo del punto 4 puedo hacer casi todos. Mi única consulta era algo del punto 5, que no entendí bien cómo buscar los valores para que la función sea continua y nada más, eso solo. Ajá. Ahora déjame ver que tengo algo en el chat. No, pero es que A mí me todavía pasó no. lo mismo. Ok. Yo del O punto sea, 5 no. los del 4 eran más fáciles, salieron. Sí, Por mi parte, sí, ahora no, sí. no tiene dudas. Bueno, vieron que en la clase pasada yo les conté más o menos cómo cuando es cociente de polinomio no tiene demasiado misterio, porque el único indeterminación, digamos que, lo que pasa es que acá además ninguno de estos es indeterminado, porque hasta esta altura no vimos indeterminaciones. Pero yo la clase pasada les tiré un adelanto de la nueva temporada, digamos, viendo qué pasa en las indeterminaciones. Acá en este caso, no me acuerdo, en 2, por ejemplo, esto no se anula, y acá va a dar 4 y 2, 6. El de abajo sí se anula. Esto tiende a 0, ¿no? El numerador tiende a 0 en y el denominador tiende a 0 también, ¿no? Tiene que hacer probablemente acá lo que yo les dije, que era bajar por Refuini la raíz 2, arriba y abajo, ¿no? ¿Es así? Yo en ese ejercicio lo que hice fue factorizar arriba y abajo, que puede Ahí simplificar, está. y después me Porque, dio porque 4. efectivamente, porque te daba raíz, te daba cero, el que tendría 0, numerador y denominador. Entonces, factorizando se resuelve. Si uno de ellos no hubiera dado 0, entonces no había drama. A ver si hay uno que acá no es 0, que da 35, menos 35 más 10. No, 25, sí, este también da 0 arriba y abajo. Creo Y que son casi da, todos iguales. son todos 0 sobre 0, ¿no? Menos 4. El D Sí, me sí. parece que no. El B, el denominador tiende a 0, porque 25 menos 25 te queda. El D. El D de dedo. A ver, 1, de arriba da 0 y abajo también da 0. Ah, no, me confundí, profe. Sí, sí, también. Pero suponete que este fuera el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x sobre x cuadrado menos 2x más 1, ¿no? Que el de arriba no tuviera el menos 2, ¿sí? Entonces arriba esto tiende a 2, ¿no? Y esto que está acá, x cuadrado menos x más 1, como es un polinomio, tiende a lo que vale el polinomio en 1, o sea, tiende a 0. Y en ese caso se demostró en línea teórica que cuando se tiene un límite de algo que tiene límite finito, digamos, pero no nulo, sobre algo que tiende a 0, esto da infinito. Porque lo de arriba está tan cerca de 2 como uno quiera, y lo de abajo es tan pequeño como uno quiera, porque está muy cerca del 0. Entonces, números que están cerca del 2, debido a números que están muy cerca del 0, aunque no son 0, dan números muy grandes, o sea, lo que llamamos infinito. Entonces, si hubiera sido así, el resultado de esto era infinito y no había que estudiar nada. No hay que factorizar, no hay que nada. Simplemente decir, bueno, algo que tiende a un límite distinto de 0 sobre algo que tiende a 0, tiende a infinito. Si hubiera sido límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x menos 2, como decía ahí, pero dividido x cuadrado menos 2x, sin el más 1, ¿no? Entonces, en este caso, el de arriba tiende a 0. Y el de abajo tiende a 1 menos 2 menos 1.
Y entonces acá no hay drama, el denominador no tiende a 0, así que podemos explicar las propiedades del límite. Cuando los límites no eran, el límite de un cociente es el cociente de los límites cuando el denominador no tiende a 0. Así que esto directamente es 0 sobre menos 1 igual 0. Tampoco había determinación ninguna. Salen sin problema cuando uno solo de los dos tiende a 0. En estos que está acá, los dos tienden a 0, entonces ni se pueden aplicar propiedades de logaritmo, propiedades de límite como esto, que salió por propiedades, ni se puede aplicar el teoremita ese que decía que algo con límite no nulo debido a algo que tiende a 0 tiene límite infinito. Entonces no sale ni por acá ni por acá, y ahí no tiene más remedio que factorizar. Que por lo visto ya lo hicieron así y no tuvieron mayores problemas. ¿Hay alguien que haya tenido problemas, que haya intentado hacer esto y no le haya salido alguno de estos? No, profesor, por lo menos yo no he tenido problemas. Ok. No es algo, una vez que saben que la solución es factorizar, no tiene misterio, ¿no? De acá me dijeron que tuvieron problemas, dice, para cada una de las siguientes funciones, determinar, ¿qué horas son? No tengo reloj. 2:50, profe. ¿Y hasta qué lo teníamos? Ya tenemos hasta las Ya 4, 3:15. ¿no? Sí. 3:15, sí. Okay. No, 3:15 no, hasta las 16 creo que tenemos, ¿no? Hoy es lunes. Esta está la Sí, sí, 16. hasta las 4. Sí. Ok. Bueno, dice, determinar el dominio, los valores de X para los que son continuos existen asíntotas y si existen asíntotas verticales. Bueno, a ver. A ver. Voy a agarrar primero a ver qué me da. Dice, determinar el dominio primero f de x, el a. F de x sería igual a menos 5x más 3 sobre 3 menos x. Para determinar el dominio tengo que buscar el único problema que puede haber para que no sea todos los reales, es que se anule el denominador. Entonces la única condición es que para que exista el cociente debe ser 3 menos x distinto de 0. Y eso es sí, solo sí, x es distinto de 3. Entonces, dominio de f es los reales menos el 3. Reales menos el conjunto que tiene al 3. O, si quieren, menos infinito a 3 abierto, unión 3 a más infinito abierto. ¿Ah? También lo pueden poner así. Ese sería el dominio, que no tiene mayor misterio en este caso. Y dice los valores de X para los que sean continuos. Bueno, había un teoremita, una demostración, que creo que quedaba a cargo de ustedes, se proponía como actividad, para que demostraran que las funciones racionales son continuas en su dominio. ¿Sí? Entonces, como f de x es racional, entonces f es continua en dominio de f. Entonces, ¿en qué puntos es continua? En los reales menos el 3. Si quieren poner dominio de f igual reales menos el 3, pero ya pusieron arriba, así que en realidad no es necesario, pues ya arriba se dijo que el dominio era ese. O sea que los x, los valores de x para los cuales es continua la función, es en este caso todos los
todos los reales menos el x igual 3. Usando, ya le digo, eso que si lo bichan está en el documento teórico, que dice demostrar que las funciones racionales son continuas en su dominio. Bien, ¿qué más? Y si existen asíntotas verticales. Asíntotas verticales, a ver un poquito que voy a ver si voy acá a la teoría, no a esta. No tenía abierto yo también. Tengo otra acá. A ver un momento. Voy a, ¿por qué no me muestra? Acá. ¿Esta es? No. Qué porquería esto. Un momentito, porque me está mostrando, me deja compartir uno de los PDF, pero no el otro. Voy a ocultar acá y... acá está esto, no. Voy a abrir acá, estos conceptos de límite y continuidad, y acá estamos hablando de asíntotas, que es el 203, ¿no? Ahí. Acá está lo de límites laterales. Lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Ok, acá sí, y acá se define lo que es una asíntota vertical. O sea, antes se definió lo que era límite infinito, y acá dice, cuando se cumple una de las siguientes condiciones, se dice que la recta x igual c, que es una recta vertical por esa fórmula, es asíntota vertical, porque es vertical, al gráfico de y igual f. Y las condiciones son o bien que el límite sea infinito, o que alguno de los dos límites laterales sea infinito. ¿Sí? Acá no sé por qué le puso el más infinito, eso no es necesario. Este más que está acá, bórrenlo porque este no es necesario. Puede ser menos infinito o más infinito, cualquiera de los dos. Así que sáquenlo directamente, pongan el infinito pelado. Entonces, volviendo a la tableta, lo que tendríamos que ver si en algún punto pasa que el límite, cuando x tiende a, llamémosle c, ¿sí? De menos 5x más 3 sobre 3 menos x, si en algún punto, para algún valor de c se da que este límite es infinito. ¿Sí? Ahora, ¿a qué tiende el numerador? Cuando x tiende a c, el numerador, como es un polinomio, los polinomios son continuos en todos lados, entonces tiende a lo que vale esto en c, o sea, menos 5c más 3. ¿No? Y esto de abajo tiende a 3 menos c. ¿Se entiende? Porque los polinomios son... perdón, ahí me quedó. ¿Están viendo la plantilla? Sí, ¿no? Sí. Ok, porque como la tengo en pantalla completa no puedo, no me pone el borde brillante que pone cuando es una ventana más chica. Bueno, entonces yo quiero que este límite dé infinito, pero el numerador tiende a menos 5c más 3 y el denominador tiende a 3 menos c. Y por lo que hemos visto, ¿cómo tendrían que ser estos dos? ¿A qué tienen que tender para que el cociente tienda a infinito? Con este teoremita que vimos acá. Que vimos. Acá lo apliqué en este ejemplo. Lo de abajo tendría que tender a 0. La única forma de que esto tenga límite infinito es que esto tienda a 0, que esto tienda a 0, o sea, que esto sea igual a 0 y que este sea distinto de 0. Ahí estoy seguro de que si esto es 0 y esto es distinto de 0, entonces el numerador tiene un límite no nulo y el denominador tiene límite 0,
y aplicando este teoremita, me daría que el límite del cociente sería infinito. Y en el único punto entonces que eso pasa es en C igual 3. Entonces C tiene que ser igual a 3. ¿Sí? Y entonces si quiero verificar, que no sería necesario, pero póngale que queremos estar bien seguros, ponemos límite cuando x tiende a 3, de menos 5, x más 3, sobre 3 menos x. El denominador tiende a menos 12, ¿no? Menos 15 más 3, menos 12. ¿Sí? Y el denominador tiende a 0. Entonces algo que tiende a menos 12 sobre algo que tiende a 0 tiene el límite infinito. ¿Se entiende? Sí. Entonces, como esto es infinito, entonces x igual 3 es asíntota vertical. Y en general tienen que buscar entonces, para que haya una asíntota vertical en una función racional, tienen que buscar un punto en el cual se anule el denominador, pero no se anule el numerador. Porque justamente como es una función racional, el denominador tiende a lo que vale el denominador en ese punto y el numerador tiende a lo que vale el numerador en ese punto. No vayan a escribir, por favor, lo voy a poner momentáneamente acá, no vayan a escribir en este caso, por ejemplo, menos 12 sobre 0. Igual a esto, igual a infinito. No, no escriban esto, ¿sí? Para decir que esto tiende a 0, pongan una flechita acá y esto una flechita que tiende a 12, pero no me escriban que esto es igual a menos 12 sobre 0. ¿Está? Porque no se puede dividir por 0. Esto no tiene ningún sentido. Por eso yo nunca lo pongo. Solamente cuando les quiero mostrar cómo hacer mal las cosas. Entonces la respuesta de la en ese caso sería que existe una asíntota vertical x igual a 3. Fíjense que x es igual a 3 es la ecuación de una recta vertical que cruza el eje de las x en 3. ¿Sí? Y no necesitamos hacer la gráfica de nada para resolver esto. De que yo lo resolví sin hacer ninguna gráfica. En cambio, si van a hacer acá en la primera parte es igual, el dominio es todos los puntos donde no se anula otra cosa, fíjese que cuando se anula el denominador no es un punto del dominio, justamente, lo que hicimos arriba, justo es el punto que no es del dominio, ¿no? Entonces, los únicos candidatos a asíntota vertical son los puntos que no están en el dominio. Y más por aquello que vimos acá, que la función es continua en todos los puntos de su dominio, las funciones racionales. Entonces, cuando tiene una racional, los únicos puntos donde podría haber una asíntota vertical son los puntos que no son del dominio. Entonces, vamos a esta otra, a la B. ¿Sí? Y déjenme borrar aquí abajo esto para hacerme lugar. Supónganse que voy a la B. En la B, el dominio de F está dado por los puntos que no son, donde no se anula x cuadrado menos 4. ¿Sí? Todos los reales menos 2. Menos el 2 y el menos 2, ¿verdad? R menos el menos 2 y el 2. ¿Verdad? Esas serían las dos raíces del denominador. Entonces, cuando quiero ver si hay asíntotas verticales, tengo que hacer el límite cuando x tiende a menos 2 de, ¿cómo era x más 2? X más 2 sobre x cuadrado menos 4. Pero en menos 2 ¿no? te queda 0 y 0, ¿no, profe? Exactamente. Acá me da 0, este tiende a 0 y este tiende a 0. Acá no puedo usar este teoremita. ¿Sí? No llega a infinito. No sé qué pasa. ¿Cuánto es esto? Es igual
al límite de x más 2 y puedo factorizar el denominador porque esto es x menos 2 por x más 2, ¿no? Porque si esto tiene raíz 0, lo pueden bajar por Ruffini por x menos 2. ¿Se acuerdan? Si un polinomio tiene raíz alfa, lo divide por Ruffini por x menos alfa y le da resto 0. Entonces lo factorizan de esa forma. Cuando lo factorizamos, perdón, acá me faltó cuando x tiende a menos 2. ¿Sí? Cuando lo factorizo, puedo simplificar esto y esto, y me quedó entonces el límite de 1 sobre x menos 2, cuando x tiende a menos 2, y esto tiende entonces a menos 4, y entonces me queda por reglas de... Voy a hacer un poquito de espacio acá. Esto lo voy a borrar. Por las reglas de límite, lo de arriba tiende a 1, lo de abajo a menos 4, así que me queda menos un cuarto. Y entonces no hay asíntota vertical acá. ¿Sí? Porque el límite da menos un cuarto. De alguna forma, si en la gráfica, voy a borrar esto también para hacer más espacio, no sé cómo es la gráfica, pero vamos a dibujar acá y acá menos 2, menos un cuarto. ¿No? Yo sé que en menos 2, que estaría por acá, ¿no? El menos 2, la gráfica pasa tendiendo a menos un cuarto. Supongamos que acá es menos un cuarto. Entonces no sé cómo hará la cosa, pero va a pasar muy cerca de acá. Es más, en menos 2, no existe en ese punto, no es un punto del dominio. O sea que acá hay un agujerito porque se anulan denominador y numerador. Pero de alguna manera la gráfica viene así y sigue así. ¿Se entiende? Porque ahí hay límite a pesar de no ser un punto del dominio. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahí no hay asíntota vertical, sino que hay un límite que es menos un cuarto. Por eso yo sé que se acerca mucho a menos un cuarto cuando la x se acerca a menos 2. Y el otro candidato a asíntota vertical era el otro punto que no es del dominio, que es el 2. Entonces tengo que ver el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 sobre x cuadrado menos 4. Y otra vez, bueno, ¿y acá qué pasa? Este tiende a 0, 0, 0 y el pero el de arriba 4. arriba tiende a 4, ¿no? Así que acá podemos decir... Aplicamos la propiedad. Exacto, aplicamos esa propiedad de los límites de una que no tiende a 0 sobre una que tiende a 0, y esto me da infinito. Y eso significa que entonces en el 2, que está por acá, hay, y a ver cómo la dibujo acá, la voy a dibujar en verde, esta recta sería asíntota vertical. Si quisiera ver cómo es, tendría que estudiar los signos, el signo de esto, para ver si tiende a más infinito o a menos infinito de cada lado. Cuadrado menos 4, ¿no? Lo de abajo, x cuadrado menos 4, cuando x tiende a 2, menos es más chico que 2, entonces esto es negativo. Esto tiende a 0, pero tiende a 0 menos. ¿Se entiende? Porque x cuadrado, cuando el x es menor a 2, x cuadrado menos 4 es negativo.
Entonces, como esto tiende a 0, pero por los negativos, y el de arriba tiende a 4, que es positivo, este resultado me va a dar menos infinito. Porque va a ser valores muy grandes, pero negativos. También pueden deducir esto si hicieran el estudio de signo, y le va a dar que el C menos llega hasta acá, hasta el 2. Ese menos es, no sé, de menos infinito, supónganse, a, no sé si es de menos infinito, bueno, pero llega hasta el 2, al 2 abierto. Entonces, con esto, no lo pide más de lo que está pidiendo el ejercicio, ¿no? Yo estudio el signo y me doy cuenta que esto tiende a menos infinito, o sea que se acerca cuando se acerca a la asíntota, pero tendiendo a menos infinito. Y si hago el límite cuando x tiende a 2 más, de lo mismo, de x más 2 sobre x cuadrado menos 4, esto sigue tendiendo a 4, y lo de abajo tiende a 0, pero a 0 más, porque como el x es mayor que 2, x cuadrado es mayor que 4, y por lo tanto esta diferencia es positiva. Y entonces esto me da más infinito. O sea que de este lado la cosa viene así. O sea que la asíntota es a menos infinito por la izquierda, a más infinito por la derecha. Pero no es necesario que hagan esto. En esta altura solamente le piden determinar esto. Entonces, cuando la función es racional, recuerden, los puntos que no son del dominio son las raíces del denominador, ¿no? O sea que el dominio es los reales menos las raíces del denominador. Y estos puntos que no son del dominio son los únicos candidatos a poder ser asíntotas verticales. Y para ello lo que tiene que hacer es estudiar qué pasa con el límite cuando x tiende a alguno de esos puntos de la función racional, y ver si se anula. Bueno, el denominador que se anula, porque son los puntos que elegimos son los que anulan el denominador. Entonces, tiende a 0 el denominador, no hay vuelta. Pero a veces va a tender a 0 también el numerador, o otras veces no. Si no tiende a 0 el denominador, entonces clavado que el límite es infinito y es una asíntota vertical. Si tiende a 0, tiene que factorizar numerador y denominador, factorizarlo dividiendo por Ruffini por x menos la raíz, ¿no? Y entonces van a poder simplificar el factor x menos la raíz. Y entonces lo que queda, ver otra vez qué pasa, si ese lo que queda tiende a 0 o no el numerador y el denominador. Acá puede pasar cualquier cosa, porque si la raíz era raíz doble, sigue tendiendo a 0, y si era raíz simple, entonces no. Y eso puede pasar tanto en numerador como en denominador, ¿no? Pero bueno, todos estos se resuelven de la misma manera. Pueden tener un poco más de dificultad en el último, porque el último tiene una definición partida, ¿no? Para x menor que menos que 1 vale esta función racional. Para x igual a 1 le da un valor acá en un punto, y para x mayor a 1 otra función racional distinta. Entonces tienen que armar el rompecabezas. Tienen que, o sea, acá primero el dominio, tienen que fijarse si hay algún x menor a 1 que anule el denominador. No hay, porque el único que habría sería el 1, y el 1 no está acá. En 3 está definida prepo, vale 3, en 1, perdón. Y para x mayores a 1 no hay tampoco raíces, no hay un x que anule el denominador, porque si x es mayor a 1, esto no es 0. O sea que esta le va a dar que hay dominio en todos los reales. ¿Sí? Pero como esta no es una función racional, tendrían que ver, sería posible que igual hubiera
hubiera así. Bueno, primero tendría que les preguntar si son continuas. Y entonces podrán decir que de menos infinito a menos 1 es continua porque coincide con una racional y que es continua su dominio, y toda esa parte está en el dominio de la racional. De 1 a más infinito también coincide con otra racional y es continua porque ese tramo, el 1 más infinito, está en el dominio de la racional, así que es continua de menos infinito a 1 y de 1 a más infinito. Y el único tema es si es o no continua en 1. Y ahí la única forma de ver si es continua es calcular el límite de f de x cuando x tiende a 1 y ver si le da o no igual a f de 3. O sea, esto existe y es igual a f de 3. Eso es lo que tendría que cumplirse para que fuera continuo. Pero a su vez, como está partida la definición de la función ahí, para hacer esto van a tener que hacer los dos límites laterales, porque por la izquierda tiene una fórmula, por la derecha otra. ¿Ah? Entonces van a tener que calcular el límite por izquierda y por derecha, y los dos tendrían que ser iguales para que existiera el límite. Y si es que existe el límite, ese límite es igual a f de 3, perdón, f de 3, no, f de 1. A f de 1, que vale 3 en este caso. Si les da 3 el límite, bárbaro, es continuo, y si no, no es continuo. Y después, como candidato a asíntota, en este caso, no, la función es, no sé, capaz que no le da continuidad, no sé, pero como le decía, la racional esta, la primera, en el tramo donde vale esa fórmula es continua. Así que ahí no hay candidato a asíntota. La otra, esta en el tramo donde vale la fórmula también es continua. El único candidato a asíntota es el mismo x igual 1, porque acá donde cambia de fórmula, capaz que la función, estas, a pesar de que eran continuas, podría darse que tuvieran asíntota vertical en el punto. Y es más, creo que sí, que lo tienen, porque en 1, esta de acá tiende a 0 el denominador, y esta de arriba también tiende a 0 el denominador. Entonces, lo más probable es que le den infinito los dos. Con que uno de los dos tiene infinito ya sería una asíntota vertical, uno de los dos límites laterales. Pero bueno, prueben, traten de hacerlo ustedes y después pregúntenme las dudas después que intentaron hacerlo. Bueno, no sé si podemos, si tienen más dudas como para seguir, para ver algo más. No se los quiero hacer yo todos para que ustedes puedan experimentar, sufrir, digamos, en carne propia, y aprender sufriendo, que es la única manera. Si no prueban ustedes a hacerlo, no van a encontrar dónde están las dificultades. Bueno, si no hay dudas, hablen ahora o callen para siempre, muchachos. Traten de completar esos ejercicios. Si hay alguna actividad en el teórico que les diga que hagan, que muestren tal o cual cosa, no, yo ni me acuerdo. A ver, voy a ir al teórico a ver si hay algo ahí. A ver si hay alguna actividad por acá, y lo más fácil es poner acá y buscar actividad. Actividad, acá hay una. Bueno, esta era bien fácil, pero bueno, no está mal que las hagan para practicar, calcular estos límites, ¿no?
Después acá que dice, describir con palabras qué quiere decir esto, a ver si con sus propias palabras lo pueden decir, qué quieren decir estas cosas. Por ejemplo, esto quiere decir que las imágenes de F son positivas, fíjense que dice más infinito, positivas y tan grandes en valor absoluto como yo quiera, basta con que X se acerque a C por la derecha, tanto como sea necesario. Y de la misma manera pueden definir en forma similar las demás. Y no más actividades acá, bueno, qué pobreza. Bueno, bueno, muchachos, si no hay más dudas, traten de hacer eso y nos vemos el viernes para liquidar las dudas que se puedan haber generado. Y ya cuando estemos, no, el viernes a la noche recién se va a habilitar el cuestionario para hacer esa actividad de autoevaluación a mitad de unidad. Es casi seguro que los ejercicios que les toquen sean algunos de los que están en esta guía. Así que si hicieron toda la guía y si sacan todas las dudas, no va a haber problema en resolverlo bien. Fíjense en las cosas que yo les corregí en la actividad anterior, con respecto a que tienen que poner, siempre tratar de explicar lo que están haciendo, como yo trato de explicarlo por escrito en la clase. Muchas veces yo hablo y no escribo lo que digo, yo trato de que lo importante es escribirlo, ¿sí? Entonces, sí, por ejemplo, como le puse hoy, esto es una función racional, para su dominio, el único problema que puede tener un punto para no estar en el dominio es que se anule el denominador, por lo tanto, el dominio son los puntos en donde X es distinto de menos 1, o distinto de menos 2 y 2, o lo que fuera, o sea que el dominio es R menos tanto. ¿No? Expliquen así con palabras las cosas y pongan el resultado. Si se les pide dominio, pongan dominio igual tanto. No solamente expliquen que tiene que ser X distinto de menos 1, por ejemplo, sino que pongan entonces es R menos el conjunto que tiene el menos 1. Que es la respuesta que se está pidiendo. Y bueno, y después decir, no sé, por ejemplo, si les pide las asíntotas, cómo es continua, cómo es una función racional continua en todo su dominio, y entonces los únicos posibles asíntotas verticales son puntos que no son del dominio. Y entonces ahí ponen límite cuando X tiende a tal, y bueno, y van explicando por qué, si le da que arriba tiende a menos 2 y abajo a 0, le ponen igual a infinito porque el límite de un cociente con numerador que tiene límite no finito, no nulo, y denominador con límite 0 es infinito. Y bueno, eso como sugerencia para cuando hagan la actividad, que la idea es que vayamos practicando cómo sería un parcial, ¿sí? No por la dificultad de los problemas, sino primero que nada por la mecánica esta de un cuestionario y una tarea para entregar aparte, que la vayan viendo. Pero la otra cosa, y que ya habrán visto en mis correcciones, es que les rompo bastante los copitos, es en que expliquen, en que justifiquen todo, siempre tratando de que puedan conseguir la acreditación directa, ¿no? Si no justifican todo, no van a conseguir la acreditación directa. Aunque sea decir, como yo le digo, esto por el teoremita que dice tal cosa, o por la propiedad tal del límite, ¿no? No la tienen que demostrar, la tienen que mencionar, porque hacen lo que están haciendo. Y por supuesto que también estén todas las respuestas de todas las cosas que se piden. Por ejemplo, en el de series, que se estaba en la unidad pasada, y algunos hacían casi los resultados bien,
pero no justificaban las cosas. O de repente se olvidaban de poner los términos de la serie, que también se pedía. Entonces está incompleto si no pusieron los términos de la serie. O si no decían si era acotada superiormente o acotada inferiormente, ¿no? O si no decía si era o no creciente o decreciente. Por eso la idea es, fíjense qué pregunta la letra y recuerden de contestar todas las cosas que ahí se preguntan. Y recuerden de tratar de justificarla. ¿Sí? Siempre, ya les digo, tendiendo a conseguir las acreditaciones directas. ¿Sí? Porque la idea no es solamente que ustedes sepan cómo hacerla, consigan la respuesta al problema, sino que sepan por qué la consiguieron, que puedan justificar de dónde sale y que no sea de la galera. Bueno, gente, están mudos todos. Nos vemos el viernes. Ok, entendido. Ya estamos a qué hora. Hasta el Sí, viernes. profe. Hasta el Bueno, viernes, muchas profe. Nos gracias. vemos. Como siempre, dejo el video en YouTube. Ok, gracias. Dale, gracias.